¿Qué tal? Muy buenos días otra vez. Sean muy bienvenidos. Me da mucho gusto poder regresar a la palabra de Dios con ustedes este domingo. Vamos a terminar con el favor de Dios el estudio del libro de Proverbios, capítulo 18. Hoy es la tercera parte y es el tema número 62 de Proverbios. Este proverbio, si usted recuerda, tiene por título, el proverbio como tal, premios o castigos. Tú decides. Así dice el proverbio. Y el título de este capítulo pues es bastante fuerte, y como hemos visto a lo largo del estudio de proverbios, siempre se nos da una opción y la decisión es nuestra. O seguimos el camino de Dios o nos vamos por el camino que dicta el mundo. O somos obedientes o somos desobedientes, o somos sabios o somos, como hemos leído en algunas versiones, personas tontas, y siempre se nos da la elección. Para poder entender un poco mejor el capítulo 18, hemos dividido en 3 secciones este capítulo, y la primera sección abarca los primeros 9 versículos, a donde se nos dice que este pasaje gira en torno a la necesidad de tener discernimiento en el juicio y en lo que hablamos, y eso incluye el chisme y los problemas que conlleva todo eso. Por eso comienza Proverbios 18, versículo 1, diciendo: el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. Al tonto no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe. La maldad nunca llega sola, viene siempre acompañada de vergüenza y desprecio. Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Qué malo es declarar inocente al malvado y no hacerle justicia al inocente. Cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Cuando el necio abre la boca, pone su vida en peligro. Luego el versículo 8 dice: qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. Y termina la primera sección diciendo el versículo 9: el vago y el destructor hasta parecen hermanos. La semana pasada vimos la segunda sección, que abarca otra cantidad de versículos del 10 al 17, a donde vimos que el nombre de Dios refleja su carácter, la naturaleza y sus promesas se comparan con un lugar seguro. Pero también aprendimos la humildad y la búsqueda sincera de la verdad, que son temas comunes en el proverbio, que lee el versículo 10: Dios es como una alta torre, hacia él corren los buenos para ponerse a salvo. El rico cree estar protegido, piensa que sus riquezas son como una ciudad con murallas donde nadie puede hacerle daño. El orgullo acaba en fracaso, la honra comienza con la humildad. El 13 lee y dice: es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido. El que es sabio e inteligente presta atención y aprende más. El siguiente versículo dice que con un regalo generoso todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. Y luego al final de esta sección, que es el 17, aprendimos que el primero en defenderse alega ser inocente, pero llegan los testigos y afirman lo contrario. Ahí aprendimos acerca de la sabiduría de Salomón, a donde cuando le llevan al hijo de estas 2 mujeres que están peleando a ver de quién es el hijo, vimos eso la semana pasada. Y hoy vamos a finalizar con la tercera sección, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y Salomón advierte sobre los conflictos indebidos, señala la mayor amargura que surge cuando amigos cercanos o familiares tienen una pelea. Y va a abarcar del versículo 18 hasta el final del capítulo, que es el versículo 24. Esta sección tiene que ver con cómo nos llevamos. ¿Cómo te llevas tú? ¿Cómo te relacionas tú con los vecinos, con los que trabajan contigo, con tus familiares? ¿Cómo nos llevamos entre nosotros?
Y más bien, ¿cómo debemos llevarnos? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede cuando hay un pleito? Y fíjese, no dice que los cristianos no vamos a tener un pleito. Dice cuando lo tengas, porque lo vamos a tener, ¿no? Entonces, bien interesante lo que vamos a aprender el día de hoy. Así que vamos a comenzar, pero antes de comenzar, ayúdenme, inclinen su rostro y oremos. Padre eterno, queremos agradecerte una vez más que nos des la oportunidad de estar en este lugar a donde podemos aprender de tu palabra. Guíanos en toda tu verdad para que podamos crecer, madurar y ser mejores. Te pedimos esto en Cristo Jesús y te damos gracias en su nombre. Amén, Señor. Amén. Lee el capítulo 18, versículo 18, lo siguiente. Comienza diciendo, y voy a leer del 18 al 24 y después lo vamos a ir desglosando. Los pleitos más difíciles hay que ponerlos en manos de Dios. Es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Versículo 22 dice, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. El pobre suplica, el rico insulta. Con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Así que vamos a comenzar. Me regreso al versículo 18, Proverbios 18. Voy a leerlo en dos versiones. Esta versión, traducción actual, dice: los pleitos más difíciles hay que ponerlos en manos de Dios. Este mismo versículo, en una versión diferente, que es palabra de Dios para todos, nos trae un poquito más de luz, que dice: echar suertes entre dos poderosos pone fin a la contienda y decide el asunto. Entonces, esta situación de cuando hay una diferencia entre dos personas, dos partidos, dos entidades, vamos a decirlo, se va a llegar a un acuerdo en aquellos tiempos echando suertes. Pues ¿cómo? ¿Cómo echamos suertes? Se decidía entre ambos y decir, no vas a decidir tú, no voy a decidir yo, porque yo quiero tener la razón, tú crees tener la razón, mejor que un tercero sea el que diga qué se va a hacer. ¿Ok? Ese tercero va a ser Dios. ¿Ok? ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a echar suertes y según caiga la suerte, Él decide. ¿Eso qué quiere decir? Que dejaban en manos de Dios la decisión. Y entonces se pondrían de acuerdo y echarían suertes y se desconoce realmente la naturaleza exacta de esto, pero probablemente eran algo como pequeños trozos de madera o de piedra, o el equivalente moderno más cercano a echar suertes sería tirar los dados o lanzar una moneda. Se pondría el nombre de alguna persona, símbolos o números. Seguramente ha escuchado aquella situación donde dicen, vamos a poner los nombres de todos y cada uno de nosotros en un sombrero, en una bolsa, le damos vuelta y el que salga, ese es. Algo así. Algo así. En el mundo antiguo se utilizaba esto para resolver diferencias, tomar decisiones difíciles. Y el propósito de usar esas suertes era evitar cualquier percepción de sesgo humano. Es decir, si tú decides, pues tú vas a decidir a favor de ti, porque pues todo el mundo dice que quiere jalar agua para su molino, ¿no? Todo el mundo quiere que se hagan las cosas como uno quiere. Entonces vamos a dejar la suerte. Proverbios 16:33. La gente mete fichas en un bolso y las agita, pero el Señor decide cuál es la que sale. Y lo vamos a leer en la Escritura, cómo Dios vez tras vez hace este tipo, o permite esto,
para hacer su voluntad. Porque somos tan necios, usted y yo y el ser humano, que Dios ha tenido que permitir esto para que se establezca. Porque si fuéramos más humildes, si fuéramos más sinceros, si fuéramos más amorosos, oye, que se haga lo que tú quieras. Yo no voy a pensar en mí. Haz como tú dices. Y el otro tendría que responder, no, ¿cómo crees? Mejor tuyo. O sea, no pensamos en nosotros, sino en el otro. Pero como somos tan egoístas, ha pasado esto desde el inicio. Fíjese, Josué 14:2, fueron distribuidas por sorteo a las 9 tribus y media como el Señor había ordenado a través de Moisés. Cuando llegó el tiempo de repartir, dijeron, vamos a echar suertes. A ver, ¿dónde te toca? ¿Dónde quieres? A mí me gusta allá por el río, está bien bonito por allá, fresco, hay agua cerca. Bueno, pues a ver, y echaban la suerte. No, te tocó allá junto al cerro. Oh, yo quería por allá. Pues sí, pero te tocó allá, ni modo. ¿Por qué? Porque así resolvían los problemas. Así era como se llevaba a cabo. Jonás 1:7. Entonces los marineros se decían unos a otros, echemos suertes para averiguar quién es el responsable de la calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron y la suerte señaló que Jonás era el culpable. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? A lo mejor agarraron un calcetín, o a lo mejor agarraron un sombrero, algo. Tú dame algo tuyo, y echaron la suerte. Y el que salga, ese es el culpable. Y salió Jonás. ¿Y qué le hicieron? Al agua. Porque este es el que ha traído toda esta calamidad sobre nosotros. Así que entonces el término traducido aquí como pleito también puede significar controversia, desacuerdo, cuando dos partes se oponen firmemente o las consecuencias de la decisión son muy graves. Y la única manera de llegar a un acuerdo podría ser mediante algo como la suerte, algún otro proceso selecto aleatorio. Claro que incluso aquellas cosas que suceden por casualidad desde el punto de vista humano son parte del control soberano de Dios. Por ejemplo, Salmo 16:5. Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. ¿Mi qué? Mi futuro está en tus manos. Lo que tú decidas. Señor, yo confío tanto en ti que lo que tú decidas. Si se ha de hacer esto así, yo me rindo ante ti. Que se haga lo que tú digas. Porque Proverbios 16:33 dice que el hombre propone, ¿y no le ha pasado a usted? Que dice, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a ir aquí, voy a hacer allá. Ajá. Pero ¿quién dispone? Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él sabe. O sea que en otras palabras, tú puedes hacer todos los planes que tú quieras, puedes querer hacer lo que tú digas, pero Dios es el que tiene el rumbo de todo en sus manos. Nada se le sale de contexto ni de control. Echar suerte se usaba para seleccionar territorios en Canaán, allá en Canaán para las tribus de Israel. Números 26:55. Repartieron el territorio mediante un sorteo entre las familias grandes y entre las pequeñas. Todo se repartirá por orden, de acuerdo a la tribu y a la familia a que pertenezcan. ¿Cómo? Un sorteo. ¿Ok? El Señor te va a dar a ti lo que Él quiere darte. Punto. Es que yo quería aquello. Pues sí, pero el Señor determinó darte esto. Se utilizaban las suertes para escoger a los sacerdotes, a los levitas para el servicio del santuario. En Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 31. Y entendamos esto, cuando leímos dice, los pleitos, quiere decir los desacuerdos. No quiere decir que nos vamos a lidiar a trompar. No estás de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo en esto. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? A ver, vamos a hacerlo por sorteo, vamos a echar las suertes. Lo seguimos haciendo tú y yo. A ver, un volado, ahora le echamos un volado, a ver quién gana. No quiere decir que estemos enemistados, no quiere decir que nos odiemos, solamente es para ver cómo le vamos a hacer. Lee Primera de Crónicas 24:31. Estos también echaron suertes, como sus hermanos los hijos de Aarón, delante del rey David y de Sadoc,
y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, el principal de los padres, igualmente que el menor de sus hermanos. También echaron suertes. Nehemías, capítulo 10, 34. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, y en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Los sacerdotes echaban suerte para ver qué les tocaba hacer. Lucas 1:8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Llegaba y decía, ¿qué me toca? Te toca el incienso. Ah, hijo, es que yo quería leer hoy. Sí, pero no. ¿Qué me toca? Te toca lavar los baños. Se echaban la suerte para ver qué les tocaba. Incluso se echaron suertes para elegir el sucesor de Judas, ¿se acuerdan? Cuando Judas traiciona a Jesús y comete suicidio, echaron suertes para determinar quién habría de suplir a Judas. Los creyentes oraron pidiendo la dirección del Señor. Fíjese, oraron. Esto me llama la atención. Oraron. ¿Escucharon la voz? No hubo una voz que dijera, oraron. Ok, pues vamos a echar suerte. Porque no nos ha dicho nada. Echan la suerte. Dice Hechos capítulo 1, 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así que no es lo que, para llegar a un acuerdo, lo que tú digas o lo que yo diga, se buscaba la dirección de Dios. Y que Dios determinara. No quiere decir que esté echando volados, Quiere decir que busque la dirección de Dios. Señor, tengo que cambiar de trabajo. Señor, tengo que hacer esto. Guíame, ayúdame, enséñame, muéstrame. Siguiente versículo, Proverbios 18, 19. Es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Las ofensas de personas cercanas, como amigos y familiares, duelen más. Lastiman profundamente y causan más dolor que si un desconocido te insulta. Dices, bueno, pues no lo conozco. Pero si viene alguien y te insulta que tú amas, hiere más, es profunda la herida. Y Salomón compara poéticamente estos desacuerdos con ciudades bien defendidas, con fortalezas amuralladas, porque obviamente las murallas en las ciudades antiguas eran difíciles. Las ciudades con murallas en el mundo antiguo eran difíciles de conquistar. Y asimismo él compara y dice, las enemistades entre amigos, o bueno, los pleitos entre amigos y familiares pueden ser especialmente difíciles de superar. Mateo capítulo 5, de este capítulo y de este versículo me acuerdo mucho, porque tuvimos un caso aquí en la iglesia justamente por eso. Dice, por eso si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar,
ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez, si no el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. O sea, en otras palabras, arregla la situación, no dejes que se haga más grande, pero no vengas a Dios, levantes tus manitas y digas: oh Señor, cuánto te amo, cuánto te quiero, gracias Señor, cuando en tu corazón hay un resentimiento contra una persona. Dice, no hagas eso. Ve, arregla las cosas con esa persona. Cuando ya estés libre de eso, vienes entonces a Dios y das tu ofrenda. El apóstol Pablo prescribe el perdón como antídoto para una relación rota y aconseja en Colosenses capítulo 3, versículo 13, lo siguiente: sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, ¿cómo dice? Perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. El antídoto del que escribe Pablo para una relación rota es el perdón. ¿Alguien te ha lastimado? Claro, seguro. ¿Te va a perdonar? ¿Te va a seguir ofendiendo? Y sí, claro, porque así es la vida. Y las heridas más profundas y que más duelen son de aquellos que queremos. Tal vez un hermano, un hijo, un cónyuge te hace o te dice y te lastima. Y la Biblia dice, no puedes vivir así, debes perdonar. Y si tú ofendiste a alguien, tienes que ir y pedir perdón. Y si te tienes que humillar, humíllate. Siguiente versículo, Proverbios 18:20. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Y aquí Salomón enfatiza la importancia de las palabras para cultivar una buena conciencia, porque si las palabras de una persona son amables, cortés, edificantes, esa persona va a salir beneficiada. Su conciencia no le preocupa y su corazón y mente están en paz. Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Proverbios 10:19. Hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Mateo 15:17-20 dice: todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que la gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. Porque estaban hablando de lo que contamina, que no te lavas las manos, y dice Jesús, eso no es lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Importante es entender esto. Siguiente versículo, Proverbios 18:21. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Me da risa porque yo me considero que soy una persona reservada en mi hablar. No porque sea muy sabio. No, porque así soy yo. No. Yo no soy de esos que van de viaje y los llevas de copiloto y van. ¿Alguna vez has ido de viaje y vas de copiloto a alguien que no para de hablar y que habla y 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 habla? Llegas de viaje y sigue hablando y dices, ya, ¿dónde está el botón de apagarlo? Mi nieto, uno de mis nietos, habla. El otro día estaba yo trabajando en la oficina y empecé a trabajar a las 4, eran las 6 y seguía hablando.
Y de veras me asombré, dije, ¿cómo es posible que ese niño no pare de hablar? Porque yo lo escuchaba. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. O sea, ¿cómo hay gente que se le da el hablar mucho? ¿No? O sea, que tiene la capacidad de poder hablar tanto. Bueno, aquí el proverbio señala que debemos tener cuidado. A veces no percatamos que nuestras palabras, como dice aquí, tienen poder, ¿no? Los ataques verbales, si bien es cierto, no pueden quebrar los huesos, el habla puede inspirar respuestas positivas o negativas, fortalecer o destruir. ¿Cuántas veces hemos visto a través de la historia de la humanidad a hombres que se levantan, dan un discurso, la gente les cree y los sigue hasta la muerte? ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, de hombres que tienen una facilidad para convencer a otras personas de hacer cosas terribles? Yo no me explico cómo alguien se puede poner un chaleco para hacerse volar en tantos pedazos junto con otras personas porque le han metido en su cabeza una ideología y le han convencido de que él tiene que hacer eso. A mí no me cabe en la cabeza, pero hay gente que tiene la capacidad de convencer a otras personas de hacer tantas cosas. Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila a los buenos y a los malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. El poder que tienen las palabras. Santiago 3, versículo 5. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y está llena de veneno mortal. Lo que tú dices, cómo lo dices, a quién se lo dices, tiene poder, tiene impacto. Salomón también señala que el habla trae consecuencias para quien la habla, es decir, para quien las dice. Eso es importante entenderlo. Una escritura bastante fuerte a considerar es Mateo 12. Mateo 12, versículo 36 dice lo siguiente: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Wow. Seguramente tú y yo en algún momento le hemos dicho algo a alguien que lo ha herido. Después nos hemos arrepentido. Tal vez, pero en algún momento todos hemos hecho algo, o hemos dicho más bien, algo que ha herido a alguna persona. Hay un dicho que dice que el que espada, ¿cómo dice? Espada mata, no, espada vive, espada mata. Soy terrible para los dichos. El que por una espada mata, por espada morirá, creo que es. Mateo 26:52, que es a donde dicen que lo sacaron,
o más bien lo interpretan, Jesús dijo, guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. O sea, con las palabras que tú dices, te van a condenar. Tenemos que tener cuidado lo que decimos. Las palabras pueden traer salud, vida, pueden hacerte sentir seguridad y pueden animarte, pero también te pueden... Cuando tu esposo le dices a tu esposa algo bonito, pues la señora se siente halagada, amada, comprendida. Pero lo mismo sucede cuando le dices algo que la hace sentir mal. Proverbios 15:23, es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Las palabras venenosas, engañosas y hirientes pueden traer un desastre. Leímos hace unas semanas atrás Proverbios 18:6, donde dice que cuando el tonto abre la boca, causa discusiones y pleitos. Y nuestro mayor ejemplo en la Escritura, obviamente, siempre va a ser Jesús. Y el profeta Isaías predijo en su momento que el Mesías sería oprimido, afligido, pero que iba a decidir no defenderse, no hablar nada. Y dice Isaías 53:7 que ese Mesías, que es nuestro Señor Jesús, fue maltratado y humillado. Fíjese el ejemplo que nos deja. Fue maltratado y humillado, ¿pero qué? No dijo nada. Pero a nosotros nos hacen algo y no sabes con quién te estás metiendo, papá. Yo soy hijo de Dios y vas a ver cómo te va a ir. Y luego dice, se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando Jesús fue juzgado era completamente inocente de cualquier delito, pero no devolvió insulto por insulto. Cuando lo juzgó el Sanedrín, contrató falsos testigos, posteriormente lo condenó a morir en una cruz por el falso testimonio. Y él dice en la Escritura que no dijo nada. Ni siquiera les dijo, van a ver después. No dijo nada. No dijo nada. Lo insultaron, le dijeron, le arrancaron la barba, le hicieron muchas cosas. No dijo nada. ¿Qué ejemplo? Porque a nosotros nos... Me río porque a veces nada más con que nos vean feo ya estamos... Hechos capítulo 5, versículo 6 nos muestra que así como se dicen cosas para herir, para traer muerte, también Hechos 5:20 dice, vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. O sea, así como se pueden decir cosas para herir y para traer muerte y todo, se pueden decir cosas para salvación, que obviamente es el Evangelio, que obviamente es la palabra de Dios, que obviamente es lo que Dios dice en su palabra. Siguiente versículo de Proverbios 18:22. Si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. ¿Cierto? Amén. Así es. Si bien la terminología aquí se refiere literalmente a un hombre que encuentra a una esposa, el mismo principio se aplica a una mujer que encuentra a su esposo. Una esposa que honra a Dios es una verdadera bendición. Una esposa que honra a su esposo es una bendición.
Proverbios 12:4. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. Lo voy a volver a leer. La buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. Proverbios 19:14. La casa y el dinero son regalo de los padres. La esposa inteligente es un regalo de Dios. Fíjate, si un hombre ama al Señor y elige una esposa que ama al Señor, disfrutará de un matrimonio bendecido, de la aprobación de Dios. Y nos falta todavía como un año para llegar ahí, pero cuando lleguemos a Proverbios 31, versículo del 10 en adelante, nos describe lo que es la mujer ejemplar. Y fíjese cómo comienza esta sección hablando de esta mujer. Dice, qué difícil es hallar. Qué difícil es hallar una esposa extraordinaria. Hallarla es como encontrarse una joya muy valiosa. Quien se casa con ella puede darle toda su confianza. Dinero nunca le faltará. Y viene la descripción de cómo es esta mujer. A ella todo le sale bien. Nunca nada le sale mal. Sale a comprar lana y lino y con sus propias manos trabaja. Y quise subrayar ahí, trabaja con alegría. Se parece a los barcos mercantes de muy lejos, trae su comida, se levanta muy temprano y le da de comer a sus hijos y asigna tareas a sus sirvientas, calcula el precio de un campo, con sus ganancias lo compra, planta un viñedo y en él trabaja de sol a sol. Ella misma se asegura de que el negocio marche bien. Toda la noche hay luz en su casa, pues toda la noche trabaja. Ella fabrica su propia ropa y siempre ayuda a los pobres. No le preocupa que haga frío, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Muchas telas de lino y de púrpura, toma telas de lino y de púrpura y ella misma hace colchas y vestidos. En la ciudad y en el país su esposo es bien conocido, pues ocupa un lugar importante entre la gente de autoridad. La ropa y los cinturones que ella misma fabrica los vende a los comerciantes. Es mujer de carácter, y no quiere decir de carácter así, tiene un carácter bien feo. No. Es mujer de convicción. Mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Siempre habla con sabiduría y enseña a sus hijos con amor. Siempre está pendiente de su casa y de que todo marche bien. Cuando come pan es porque se lo ha ganado. Sus hijos la felicitan, su esposo la alaba y dice: mujeres buenas hay muchas, pero tú las superas a todas. La hermosura es engañosa, la belleza es una ilusión. Solo merece alabanza la mujer que obedece a Dios. Que todo el mundo reconozca los frutos de su esfuerzo, que todos en la ciudad la alaben por sus acciones. Este pasaje describe una esposa excelente, valiosa, digna de confianza, pero el versículo o la sección comienza diciendo: qué difícil es hallarlo. ¿Por qué? Porque demanda de la mujer que quiere ser así, que ame a Dios, que obedezca a Dios y que haga toda esta serie de cosas como Dios dicta. Bueno, no dice que sea imposible, ¿verdad? Dice que es difícil. Ahora, este versículo rechaza la afirmación de que Dios considere una vida, ¿cómo se dice? Célibe, o sea, que no se case, más santa que una que incluya el matrimonio. Es decir, el favor, no podemos pensar y decir, solo los que se casan
tienen una bendición de parte de Dios y Dios es bueno con ellos. Y los que no nos casamos, pues no vamos a... No quiere decir eso. Primera de Corintios 7, versículo 6, Pablo escribe y les dice: por supuesto, les estoy dando un consejo, no una orden. Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo. Pero a cada uno, porque imagínate que si Dios solamente bendice y da su favor a los que encuentran esposa, entonces Pablo no lo tenía, pero no era el caso. Pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas, a unos de una clase y a otros de otra. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. A los que están casados, el Señor Jesucristo les da esta orden: no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, que se quede sin casar o que busque reconciliarse con su esposo. Pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposa. O sea, la Biblia es muy clara. Te casas, arregla la situación. Te separas, quédate así. Ya no andes buscando ni así, quédate. Reconcíliate. No se va a poder, entonces así quédate. Colosenses 3:7: y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Así que todo lo que hagamos o digamos, hagámoslo para Él. Primera de Corintios 7:17: una cosa quiero dejar bien clara para todas las iglesias: todos los hombres y todas las mujeres deben permanecer en la condición en que estaban cuando Dios los invitó a formar parte de su pueblo. Gracias. Deben permanecer en la condición en la que estaban. Me he topado en algunas ocasiones con este tipo de situaciones donde viene un hombre y me dice: es que la persona con la que yo estoy ahorita no es mi esposa, pero empezamos a venir a la iglesia, yo me divorcié. Ok, así entonces con esa persona con la que estás, empieza tu vida en Cristo. Todos tenemos una historia, todos tenemos algo. Si bien encontrar una esposa es algo bueno, las Escrituras señalan que incluso las cosas buenas pueden convertirse en problemas cuando están desequilibradas. Primera de Corintios 6:12: algunos de ustedes dicen: soy libre de hacer lo que yo quiera. Lo que yo quisiera, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Si no, pregúntenselo a Salomón. 700 esposas, 300 concubinas. No le alcanzaron 700 esposas, tuvo que tener 300 concubinas, 1000 mujeres. Primera de Reyes 11:1: además de la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió a ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. O sea, el matrimonio es una bendición, tener una esposa es una bendición.
Y Salomón dijo, no, pues yo quiero mucha bendición seguramente, porque 700 mujeres, esposas, 300 concubinas. Versículo 4, cuando ahí mismo en 1 Reyes 11, cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor, como lo había hecho David, su padre. O sea, cuando el pueblo de Israel iba cruzando para ir a la tierra prometida, tuvo muchos encuentros con muchos pueblos que los resistían. Moisés mandaba a unas personas por delante y le decía, dile a tal persona que vamos a pasar por sus tierras, que si nos da permiso. Regresaban y decían, no, dice que no, que rodeemos, que no nos da permiso. Entonces vamos a atacarlo. Y podría decir, ¿por qué no le da permiso que pase? Sí, que pase. Nada más que eran 2 millones. O sea, venían al paso. Donde se detuvieran, vamos a acampar aquí. Se iban a todo alrededor, o sea, eran 2 millones, o sea, no era cosa fácil. Entonces iban pasando, de repente, en algún momento, hay alguien que dice, ¿cómo le hago? O sea, consulta a un hombre de Dios y ese hombre de Dios le dice, no puedo maldecir al pueblo, no puedo, o sea, va en contra de lo que yo. Pero es que mira, te voy a dar un cuarto lleno de oro, no puedo. ¿Cómo le hago? Y le da un consejo. Manda a las mujeres de tu pueblo. No mandes soldados. Manda a las mujeres para que se le metan a los hombres y desvíen su corazón de Dios. Eso es lo que pasó. Siguiente versículo, Proverbios 18:23, el pobre suplica y el rico insulta. Aquí nuevamente el libro de Proverbios señala un aspecto del mundo real que debe tenerse presente. Esto no es una orden ni una aprobación, más bien es una verdad sobre la naturaleza humana, que tiende a consentir a los ricos mientras a los pobres los desprecia. Quienes se perciben como pobres a menudo sienten que deben pedir, suplicar al hablar con otros, mientras que los ricos pueden verse tentados a ser arrogantes y burlones. A menudo los pobres piden ayuda y quienes pueden ayudarlos responden de manera grosera, tosca, crueles en su trato a los menos afortunados. Y parece que el hombre rico que tiene, nos dan un ejemplo muy claro de Lázaro, lo despreciaba. Miren Lucas 16:19, había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un hombre pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. ¿Cómo es que los ricos menosprecian a los pobres? Pero Salomón también advierte de los riesgos financieros cuando uno que no tiene, cuando uno que dice, pues es que no tengo, ok, no tienes porque no trabajas, porque si no tienes y quieres dedicarte a pedir, eso está mal. Proverbios 6:10, mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Proverbios 10:4, poco trabajo, pobreza. Mucho trabajo,
riqueza. ¿Trabajas poco? Pobreza. ¿Trabajas mucho? Riqueza. Proverbios 11:24. Hay gente desprendida que recibe más de lo que da, y la gente tacaña que acaba en la pobreza. Proverbios 13:18. Pobreza y deshonra tendrá quien desprecia el consejo, grandes honores quien atiende la corrección. Proverbios 28:19. Al que cultiva su campo, hasta le sobra comida. El que anda de ocioso, lo que le sobra es pobreza. Una persona que actúa en contra de la sabiduría y del sentido común se expone a un mayor riesgo de depender de súplicas. Porque Dios nos ha llamado a trabajar, Dios nos ha llamado a producir, Dios nos ha llamado a encargarnos de nuestro hogar, de nuestra casa. Pero si te cruzas de brazos, hace mucho calor hoy para salir a trabajar, ay no, hoy no quiero. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. De repente el lunes en la mañana despierto y digo, ay, no quiero ir a trabajar. ¿Tengo opción? No. Me tengo que parar a trabajar. Tengo que ir a trabajar. Ese es el llamado que yo tengo también de parte de Dios para mi familia. Yo tengo que proveerle a mi esposa, a mi hijo que todavía vive conmigo, aunque ya está grande y está bigotón y todo lo que tú quieras, todavía está bajo mi cuidado, le tengo que proveer. Tengo que hacerlo. Una persona que actúa en contra de la sabiduría y el riesgo común se expone a un mayor riesgo de depender de súplicas. Y desde una perspectiva espiritual, este versículo también puede interpretarse como un contraste entre los pobres de espíritu y los arrogantes. Porque una cosa es ser pobre de espíritu y decir, como dice Mateo 5:3, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra cosa es ser pobre, pero por no trabajar. Ser pobre de espíritu se refiere a la humildad, a alguien que depende del Señor para satisfacer sus necesidades. Esa persona tenderá naturalmente hacia una actitud más amable, tranquila y menos arrogante. Señor, yo dependo de ti, Señor, y lo que tú me quieras dar, aquí estoy, pero estoy trabajando. Esa persona es la que pone en práctica la oración, ¿no? Ora y hace, ora y Señor, no tengo trabajo, pero Señor, voy a ir a tocar a la puerta, voy a ir a ver dónde me emplean, dónde. No está en la casa esperando que le hablen. Dice Proverbios 16:19, más vale humillarse con los pobres que hacerse rico con los orgullosos. Proverbios 18:24, el último del versículo de Proverbios 18, y con ese terminamos. Con ciertos amigos no hace falta enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. En tiempos de bonanza, cuando todo marcha bien, puede haber muchos tipos de compañía, motivados por el orgullo, el entretenimiento, etc. Como el hijo pródigo, que mientras tuvo, hombre, estaba rodeado de muchos amigos, pero el día que se le acabó todo, nadie lo ayudó. En tiempos difíciles uno descubre rápidamente quiénes son los verdaderos amigos. Los compañeros falsos, superficiales, no se comportan como amigos en absoluto cuando la relación podría costarles todo.
Los verdaderos amigos pueden ser incluso más leales que la familia de sangre. Así que Salomón identifica a cualquiera que sea un verdadero amigo en tiempos difíciles, y ciertamente Jesús, nuestro Señor, encaja perfectamente en ese íntimo y verdadero amigo del creyente cuando Él les promete: nunca te dejaré ni te desampararé. Con este versículo terminamos Proverbios 18 y con el favor de Dios continuaremos después. Oremos. Demos gracias a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más estar en tu palabra. Venimos ante ti, Señor, agradecidos porque nos guías, nos ayudas, nos llevas a enriquecer nuestra vida al darnos más de ti, de tu palabra. Ahora te pedimos humildemente, Señor, que nos ayudes a recordarla, a atesorarla, a vivirla. Ayúdanos a ser congruentes, ayúdanos a crecer, a madurar, a darnos cuenta, Señor, a vivirla. Gracias por amarnos, perdonarnos y darnos de ti, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón para honrar